Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien y bienvenidos a una de las charlas que estamos desarrollando para este encuentro local 2020. En este momento nos encontramos con una increíble diseñadora, arquitecta, artista, Male Uribe, quien está acá presente para poder contar sobre sus proyectos y sobre sus experiencias como diseñadora, ¿cierto? Como creadora. Ella es arquitecta en la Universidad Católica, también desarrolló un magíster en el Royal College of Arts, ha tenido una vasta experiencia en Londres en el desarrollo de exhibiciones para el Victorian Albert y ha trabajado en otros puntos. Toda esa información la pueden encontrar en la página. Y nada, sin mayor preámbulo, me gustaría darle la bienvenida a Male para que les cuente a ustedes sobre su trabajo. Hola, Male. Hola, muchas gracias Joaquín por esa introducción, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir algunas ideas y este proyecto que desarrollé, como mencionabas, en el Museo del Diseño de Londres entre el 2019 y el 2020. Voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, puedo ver tu pantalla y ahí va a empezar a transformarse en pantalla completa. Ok. Ok. Bueno, entonces, como Joaquín les contaba, yo trabajo como artista y como diseñadora de manera, yo diría no de manera paralela, sino de manera bastante conjunta, y como creativa trabajo de manera muy multidisciplinar, tanto en que yo utilizo muchas herramientas para desarrollar mis proyectos y también colaboro con muchas otras personas de muchas distintas profesiones y áreas de especialización. Y por un lado mi trabajo se centra mucho en tener la investigación como foco, que es el motor de todos mis proyectos, yo diría. Y por otra parte hay un trabajo muy cercano con el hacer, con experimentar con materiales, ya que todos mis proyectos de alguna u otra manera están mirando hacia las maneras en cómo los seres humanos nos relacionamos con la cultura material. Y en esto, para mí hay un valor narrativo que es muy importante y hay también un valor en la puesta en escena, en cómo se comunican estas narrativas a través de distintos tipos de experiencias, que van más allá del producto, del diseño como un resultado final. Entonces hoy día voy a hablar de este proyecto South Imaginaries, Imaginarios de la Sal, que se desarrolló en la residencia del museo, pero quiero partir dando un poco un marco teórico de dónde viene esta inquietud por trabajar con estos minerales y de dónde viene esta inquietud, estos cuestionamientos que es de carácter filosófico, que viene de esta idea de los nuevos materialismos, que el concepto del nuevo materialismo nace en gran medida desde una posición que nos involucra a todos, que tiene que ver con la crisis medioambiental que estamos viviendo, que claramente no se resuelve con soluciones independientes, sino que el problema es tan grande y es tan múltiple que no solo necesita soluciones múltiples, sino que también necesita un cambio estructural en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo material. Y cómo este total desinterés por el mundo material nos ha llevado a construir cadenas de producción que son ridículamente agresivas y contaminantes para una incesante producción de cosas a las que no les atribuimos ningún valor. Y esto requiere entonces que revisemos cómo nos relacionamos con el mundo material y hay muchos teóricos, filósofos que están trabajando alrededor de esto, que hay un libro muy importante para mí que se llama Arts of Living on a Damaged Planet, como el arte de vivir en un mundo dañado, que retrata esta crisis desde la perspectiva del antropoceno, de qué es el antropoceno y cómo esta crisis medioambiental se puede retratar a través de la narrativa de monstruos y fantasmas, de cómo los seres humanos somos parte de un sistema interconectado de entrelazamientos simbióticos de organismos tanto humanos como no humanos, y cómo todos somos codependientes. Entonces, me parece interesante partir con el concepto del antropoceno, que es el nombre propuesto para la época geológica en la que la fuerza de los humanos se ha hecho igual o más determinante en la creación y transformación del planeta. Y es decir, que esta larga historia de la evolución de millones de millones de millones de años de procesos astrológicos, de procesos minerales y simbióticos, se deconstruyen en una escala de tiempo
que es casi invisible en esta escala comparativa, que es esta, la corta y violenta historia de los humanos sobre la Tierra. Y esto va de la mano con una etapa que desde el siglo XX se caracteriza por la autonomía individual, por el valor de la productividad, el proceso tecnológico y la total dominación de los paisajes naturales como paisajes productivos. Y este posicionamiento del hombre entonces como en una posición jerárquica que es mucho más alta que los otros materiales sobre la Tierra, y que además tiene unas jerarquías internas en las que algunos grupos humanos se posicionan como raza dominante, ¿no? Y hay también, a mí me parece importante cómo esta primera imagen que tuvimos, esta primera visión del planeta Tierra desde la Luna, por una parte levantó un montón de procesos de movimientos ecológicos y ambientalistas, porque nos hizo darnos cuenta del valor de la Tierra, pero por otra parte también nos dio esta mirada como divina de la Tierra como objeto. Yo creo que está muy alineada con esta visión de nosotros mismos en el Antropoceno. Y Úrsula Le Guin, que es una escritora que se ha especializado en la ficción especulativa, como le llama, que es una gran ídola para mí, habla de esta relación, o sea, habla de cómo en el antropoceno es necesario empezar por una práctica que es muy humilde, pero que también es muy difícil, y que es la de empezar a notar mundos alrededor. O sea, bajar el ritmo y escuchar de manera empírica, pero también imaginativa, como la única esperanza en momentos de crisis. Y así es como llegamos a este concepto de la materia vibrante, que en este revisar de nuestra relación, como de nuestro cuerpo con otros cuerpos, el nuevo materialismo plantea que tenemos que ser capaces de escuchar la agencia de los materiales, es decir, su agente activo, su capacidad de transformarse y transformarnos a nosotros como seres humanos. Y finalmente está una apuesta para cuestionar cómo nos podemos relacionar de manera menos jerárquica. Los materiales están en constante interacción, crecen, se expanden, se contraen, pasan por procesos de condensación, de cristalización. El planeta Tierra en sí mismo ha sido el producto de una larga, muy larguísima cadena de procesos de transformación material. Y por lo tanto, está este concepto del think power, como el poder de la cosa, que es algo de lo que habla Jane Bennett, que es una escritora que escribió este libro que se llama como La materia vibrante, y habla de cómo nuestros cuerpos están hechos de materia, cómo el poder de las cosas, explica, hace que nosotros tengamos esta capacidad capacidad de autonomía, en que la constitución de la materia ha sido justamente posible, o sea, la materia de nuestros cuerpos ha sido posible gracias al poder evolutivo de procesos de mineralización. Entonces ella dice, esta cita es muy bonita, en la que dice que es muy fácil entender que los humanos están compuestos de varias partes materiales, como nuestros huesos, como nuestra sangre, o el metal de nuestra sangre, o la electricidad de nuestras neuronas, pero es muy desafiante concebir estos mismos materiales como vivos y autónomos, en vez de elementos pasivos o mecánicos que están bajo la dirección de algo no material como es nuestra alma o nuestra mente. Y por eso ella habla mucho en una parte de su libro de estos procesos de mineralización. Y dice cómo el nacimiento de nuestros huesos ha sido un proceso de mineralización que se desarrolló a tal nivel de que pequeños organismos empezaron a poder moverse y a cobrar esta autonomía que antes no tenían. Y aquí está esta otra cita muy bonita en la que dice que esta larga y lenta escala de tiempo de la evolución, los materiales minerales parecen ser los que se mueven y los que vibran, y parecen ser un poder activo, mientras que nosotros, los seres humanos, con nuestra muy avalada capacidad de acción autónoma, parecemos ser su producto. Y dice que nosotros somos minerales, caminantes y hablantes, que a mí me parece que es una frase que resume exactamente qué es la materia vibrante y cómo nosotros somos seres humanos activos porque somos materias vibrantes. Entonces, esta es una imagen, bueno, todas las imágenes que estoy mostrando en esta presentación son imágenes o dibujos que he hecho en el proceso de investigación de mi proyecto, que voy a mostrar más hacia el final. Y luego entonces, antes de llegar a eso, hay una necesidad de un cambio perceptual. Entonces la tecnología, la arquitectura y el diseño
en muchos casos entienden el mundo material como elementos pasivos, es decir, desde un pensamiento moderno tenemos este entendimiento de que el material tiene una aspiración purista, una aspiración perfecta, o al menos muy estable. A la hora de elegir materiales, por ejemplo, para una obra de arquitectura, buscamos la perfección y también buscamos la durabilidad, lo cual es algo muy bueno, porque tener edificios durables es una apuesta obviamente sustentable. O sea, intentamos diseñar edificios que no se tengan que reconstruir cada 60 o 100 años. Pero pasa, por ejemplo, acá en Londres, desde donde estoy dando esta charla, pasa mucho que hay edificios que al estar en medio de conflictos económicos, de densidad, de uso de suelos, terminan siendo demolidos, aunque sean edificios icónicos, no porque tengan daños estructurales, pero porque han perdido su belleza cosmética en su fachada, porque los materiales de esa fachada se han transformado. Entonces, por lo tanto, existe esta como connotación negativa del poder transformador del material. Desde el mundo del diseño lo vemos como algo negativo. Y la realidad es que los materiales van a cambiar siempre de una manera u otra. Incluso cuando tenemos materiales muy durables o estables, van a estar siempre bajo esta agencia que plantea el nuevo materialismo. Y entonces, desde esta mirada a la materia vibrante, desde el mundo de la teoría y la filosofía y la ciencia han surgido nuevas miradas que tienen algo que yo creo que es radical para el mundo creativo, y que es la necesidad de incorporar el pensamiento poético en el entendimiento científico y darwiniano que nosotros tenemos del mundo material natural. Esta cita, de nuevo de Úrsula, dice que poetas y científicos están extendiendo nuestra manera de entender nuestra relación con criaturas sin sistema nervioso, con seres vivos y no vivos, nuestra relación como criaturas con otras criaturas. Y es muy bonito que mencione esta necesidad de incluir el pensamiento poético. Y Le Guin dice que entonces nosotros tenemos que dejar de ver los paisajes como los paisajes minerales y otros naturales, como paisajes productivos o como recursos, y verlos como fellow beings, como dice ella, en el fondo verlos como compañeros. Y esto puede sonar como un intento de subjetivizar el mundo de alguna manera a través del lenguaje poético, pero no como un acto colonizador humano de querer poseer el material a través de esta subjetivizarlo, sino que a través de redescubrirlo desde un lugar de la imaginación, de un lugar de cuáles son las historias de esos materiales y de esos universos locales que le dieron forma, desde bases conceptuales que estén despojadas de las preestructuras culturales que tenemos en nuestro posicionamiento desde que nacemos, básicamente. Y la poesía es un lenguaje humano que nosotros usamos, hemos utilizado por siglos para admirar a través de simbolismos, y que es el único lenguaje que nosotros podemos utilizar para tal vez explicar qué es lo que hace o lo que siente una roca o un árbol. Hay un poema muy bonito de Le Guin, de Úrsula Le Guin, que se llama Médula, que los invito a revisarlo después, que habla de que esta roca tiene una palabra atrapada, y la trata de sacar, la rompe, le pega con un palo, la tira al suelo, y la palabra no sale. Cuando ella se va, de pronto la roca suelta la palabra, y en su cuerpo, la médula del hueso le responde con otra palabra. Y es muy bonito porque hace este paralelo nuevamente de que nuestros huesos son también rocas minerales, pero además estas materias se comunican a través de la palabra, a través del lenguaje poético. Y ella habla entonces de que tenemos que escuchar estas voces no escuchadas, de mundos, micromundos, partiendo por las voces de las rocas, de los árboles, pero también por las voces de grupos humanos que usualmente no escuchamos en el mainstream, ¿no? Y por eso estas corrientes nuevo materialistas nacen desde un lugar que es esencialmente feminista, que nacen desde un lugar que es de la empatía por el otro, no necesariamente desde una posición idealista, sino de entender que todos los cuerpos estamos interconectados de maneras invisibles y codependientes, teniendo un impacto entonces sobre debates de ecología, de sociología, de igualdad de género. Y bueno, y todos sabemos que el feminismo plantea crear marcos conceptuales en los que se puedan establecer relaciones menos jerárquicas, y las corrientes feministas, nuevo materialistas, en su esencia plantean que una reconsideración de la naturaleza desde esta misma mirada horizontal
despojándose de los dualismos modernos bajo los cuales entendemos el mundo, y por eso muchas de las exponentes son Donna Haraway, Ursula Le Guin, Karen Barat, que viene del mundo de la física cuántica, que para mí fue uno de los puntos de entrada, de hecho, extrañamente, al mundo del nuevo materialismo, y Jane Bennett, a quien recién cité. Entonces, esto era lo que quería mostrar en relación al feminismo, y cómo se pone a la agencia material como más importante que la materia como algo pasivo que nosotros podemos dominar bajo estructuras como la del género. Y luego está el tema de entonces estas narrativas materiales, en cómo, por una parte, el arte y el diseño pueden ser herramientas que nos pueden ayudar a admirar estos materiales a través de historias. En el fondo, Úrsula nos llama a escuchar micromundos, que nosotros no estamos escuchando, pero los seres humanos escuchamos historias, escuchamos narrativas, tenemos esta cosa intuitiva de relacionarnos con el mundo a través de narrativas. Entonces, es necesario entender estos micromundos desde su valor histórico y narrativo, y esto es algo que los grupos indígenas, por ejemplo, hacen muy bien, han hecho muy bien a lo largo de toda la historia, porque entienden el paisaje, la tierra y los minerales como historias. No existe una dualidad o distinción entre el mundo natural y el mundo cultural, porque ambos son parte de una misma cosmovisión. Y esto, entonces, el uso del mito y de la significación en el relato, que explica la creación de las cosas y su razón de ser y su valor, es una manera totalmente distinta, sino opuesta, a la que nosotros utilizamos para entender estos materiales y sus paisajes productivos. Entonces, desde este valor narrativo podemos hacer, ese era el primer punto, admirar a través de historias, y gracias a estas historias podemos usar estas narrativas como puestas en valor. En el fondo podemos adjudicarle valor a cosas que antes nos eran ordinarias. Así como existen historias personales que hacen que nosotros le atribuyamos valor a objetos personales porque nos lo regaló alguien o lo encontramos de una manera específica, existen historias colectivas que dan valor a ciertos materiales u objetos en comunidades específicas. Y es ahí donde el arte y el diseño pueden trabajar como herramientas de investigación, en levantar, crear y reimaginar estas narrativas. También en su rol de comunicador, de poder llegar a distintos públicos, y ese es un desafío muy importante para el mundo del diseño y del arte, porque pasa muchas veces que las materias que trabajamos en el mundo creativo se quedan en círculos que son o muy elitistas o muy académicos, y por eso es interesante revisar de qué maneras podemos comunicar estas cosas que, si bien pueden venir a veces de un mundo académico, se puedan comunicar a través de experiencias. Y bueno, en el boom de los biomateriales, de la creación de nuevas tecnologías que nos permiten hacer nuevos materiales que son más resistentes, que son más sustentables, que son más flexibles, tenemos esta obsesión de encontrar como el mejor material que ya viene, es importante que no perdamos ese valor narrativo en el descubrimiento material. Y que así como celebramos estas increíbles propiedades que a lo mejor tienen que ver con un material que es biodegradable, que es autogenerativo o que es súper resistente, podamos poner en valor de dónde viene este material y cuáles son las narrativas que vamos a inventar para acompañar este nuevo descubrimiento, para que no cometamos el mismo error que ya hemos hecho. Y a esto va esta cita de Tim Ingold, en el que dice que las propiedades de los materiales no son atributos, sino son historias, que es justamente, creo, a lo que apunta el proyecto al que voy a hablar ahora. En cómo, bueno, Salt Imaginaries, Imaginarios de la Sal, es un proyecto que se dio bajo esta residencia del Museo del Diseño, que elige a 4 diseñadores al año como diseñadores emergentes para que puedan desarrollar un proyecto con un espacio y con un financiamiento. Y fue una muy buena experiencia porque el foco de esta residencia no está puesto en el resultado como objeto o como producto, sino que está puesto en que los diseñadores vayan y puedan desarrollar un posicionamiento crítico y puedan comunicar a través de una exhibición un cuerpo de investigación. Y eso fue lo que justamente me llamó a mí a postular y involucrarme en esta oportunidad. Y justamente Salt Imaginaries es un proyecto en el que planteé utilizar el diseño como herramienta de investigación principalmente, que después pasó a una puesta en escena de carácter artístico. Este es un proyecto de investigación y experimentación material
que plantea una nueva mirada en torno a los minerales del desierto de Atacama, en particular, como portadores de valor natural y valor cultural, que cargan con una, trayectoria de historias y narrativas que son locales. El proyecto también partió de todo este marco teórico del que mencioné anteriormente, y que pone en contraste esta larga historia de evolución, y en este caso en particular, no solo con la historia humana, sino con la historia de la extracción humana en este territorio en particular. Entonces había una intención de trabajar con temáticas y problemáticas que son globales, desde lo local. En el fondo, las problemáticas que vienen de nuestras actividades extractivas nos involucran a todos. Una de las mejores maneras para mí, para conectar con la gente, que no entendía mucho ni siquiera cuál era este territorio, era contarles que los elementos que permiten que puedan usar sus teléfonos o sus computadores venían justamente de minerales que fueron minados y extraídos de este territorio, y que al final, por más lejano que vieran a este desierto, es un terreno que está desperdigado por todo el mundo. Y eso resalta esta capacidad de interconectividad del material. Además, es un proyecto que, como les contaba, fue financiado por el Arts Council England y por el Museo del Diseño. Entonces se gestó en un contexto internacional. Entonces, para mí también era una gran oportunidad de hacer una puesta en valor en este contexto internacional, con personas que no tenían idea qué es el desierto de Atacama, cuál es su pasado histórico y político. Y para mí personalmente también era una experiencia muy bonita de revisitar lo nacional y lo local desde afuera. Entonces, en esta primera etapa, Imaginarios de la Sal es una parte de este proyecto que sigue en proceso, pero que acá se centra en trabajar particularmente con sales residuales del desierto de Atacama, con el fin de cambiar su percepción como un material, desde un material de desecho a un material valioso y versátil. La sal es un material muy abundante en el planeta, es un material que tenemos en el cuerpo, que está en el mar, que está en un montón de cosas, más de las que nos imaginamos, y ha tenido múltiples significados que son tangibles y simbólicos. Existen más de 14.000 usos conocidos a lo largo de la historia para la sal, además de todos sus atributos sobrenaturales que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de que la sal ha sido utilizada a lo largo de la historia como un preservante. Entonces tiene esta relación ancestral con la muerte, con la preservación de los cuerpos, y la sal la utilizamos hoy en día para preservar la carne animal, por ejemplo. Pero todas estas relaciones han hecho que la sal tenga un cierto misticismo que ha sido apropiado y narrado de distintas maneras en distintos lugares geográficos del planeta. A mí me parece interesante investigarlo desde nuestra localidad. Hay un libro que yo usé que retrata, donde lo dejé, que retrata la historia de la sal en el mundo, pero claramente no mencionan el desierto de Atacama. Entonces me pareció interesante ver esta nueva mirada. Y entonces la idea de este proyecto era poner en valor un material de desecho y hacer una nueva lectura del desierto de Atacama desde la perspectiva de la sal en sus múltiples formas, como lo fue el salitre, que es un mineral salino, como es la sal de mesa, o como es el litio, que hoy en día se encuentra en un boom y conflicto internacional. Todos estos materiales han formado parte de procesos geopolíticos, tanto nacionales como internacionales. Y este proyecto nació desde una obsesión personal por los minerales y la sal en una de mis muchas visitas. Además, mi hermana vive en Iquique, por lo tanto me tocó ir mucho al desierto, y desde mi obsesión material fui a investigar paisajes productivos. Pero luego, bajo el contexto de la residencia, volví a visitar el desierto en un viaje de investigación en el que estuve allá con un equipo local, con un ex trabajador de una mina de sal, con un documentalista. Visitamos distintos territorios, comunidades, y en el fondo esto me permitió partir desde lo más grande, desde una escala territorial, para poder redescubrir esta relación material de la que hablaba anteriormente, y de cómo este paisaje que nosotros a primera vista pensaríamos que es un paisaje inerte, en donde nada se mueve, en donde nada está vivo, pero que finalmente es un paisaje que está lleno de vida.
no vida como la conocemos. Y estas son dos imágenes que son de mis favoritas porque son de este primer paisaje que está a la derecha, que es una mina de sal abandonada en el Salar Grande. Y estas son las formaciones que se han ido haciendo desde que este lugar fue dejado por el hombre, básicamente. Y si bien la sal no es un material orgánico, puede generar estas formaciones que son muy bonitas y que de hecho se asimilan mucho a la imagen visual que nosotros tenemos de organismos vivos. Luego, como parte de este proceso, también pude estudiar distintos tipos de superficies salinas que tienen distintos tipos de composiciones minerales y distintos tipos de humedad, y pueden generar resultados totalmente distintos de color, de composición. Perdón, tengo un poco de ruido atrás. Estos son claramente paisajes salinos que tienen un contenido de humedad y de agua y de riquezas que están bajo el ojo de muchas organizaciones en este momento. Y como también pude descubrir estos paisajes que dan cuenta de un ecosistema que no es visible a primera vista. La imagen de la izquierda es del Salar de Yamara, que es un salar muy bonito, que tiene estas formaciones, que son formaciones que se llaman estrematolitos, que son una mezcla de sal y de cristalización de sal y yeso, y tiene unas cianobacterias, que son unos microorganismos que son los primeros responsables de la producción de oxígeno en la Tierra. Son unas estructuras prehistóricas, son muy valiosas. Y sin embargo este salar se está secando, yo creo que le quedan poquitos años de vida. Estas son otras imágenes, en particular, estas son del Valle de la Luna, que antes de transformarse en un atractivo turístico internacional, diría yo, era un lugar en el que se minaba sal. Hasta los años 70 se minaba sal, pero se minaba sal bajo una escala y un marco conceptual muy distinto. En el fondo se hacía incluso un ritual antes de minar la sal, en el que se le agradecía a la tierra el hecho de que nos ofrezca estas riquezas, que a los seres humanos les podía traer un beneficio económico, es decir, podían hacer un trueque de la sal por comida y otros bienes. Y obviamente estudiar estos paisajes que se forman luego de la extracción y de distintos tipos de extracción y de refinamiento, como paisajes de desecho, que quedan ahí, quedan por siempre, y todos los que hemos visitado el desierto de Atacama hemos visto distintos tipos de paisajes de desecho. Pero al mismo tiempo como también existen estos encuentros arqueológicos, estas construcciones en las que se utilizan materiales salinos, como rocas salinas, como material de construcción, ya que estamos hablando del desierto más árido del mundo. Bueno, esas cosas han ido cambiando, pero es un lugar muy árido y por lo tanto se pueden hacer construcciones básicas con rocas salinas, de distintos minerales salinos. Y era muy interesante mostrarle estas imágenes a personas acá, por ejemplo, y poder mostrar cómo esto es una posibilidad arquitectónica casi. Y entonces, este proyecto, después de este primer como barrido el terreno, tiene primero una intención de comunicar y construir nuevos imaginarios desde este poder narrativo, que tiene que ver con mostrar esta multiplicidad de la sal, de algo que es tan ordinario como la sal de mesa, o sea, digo ordinario como común, como the ordinary, no de la connotación chilena que tiene la palabra ordinario, de esta sal que tenemos en nuestra mesa y que es un material que es muy barato, tal vez. Cómo puede tomar estas múltiples formas, historias y connotaciones en nuestro paisaje nacional, y cómo se pueden construir nuevos imaginarios desde su poder creativo. Y me interesaba no solo mostrar estas imágenes o mostrar estas historias, pero sino que poder utilizar esta agencia de la sal como material. Y luego entonces esta intención de reconstruir el concepto de valor y de reimaginar un material de desecho. Este proyecto en esta primera etapa planteó usar sales de descarte para cambiar esta concepción de valor que tenemos, y las sales, como dije anteriormente, es un material muy común,
al que no le atribuimos mucho valor, pero además en estos procesos de extracción y de refinamiento surgen distintos tipos de desechos salinos, que ya son como un desecho del desecho, o sea, el desecho de algo a lo que ya no le atribuíamos ni un valor. Y además la sal es un material muy inestable, es un material que pareciera ser imposible construir algo a partir de sal. Yo tuve el honor de poder trabajar con Brent Secarius, que tiene una empresa que se llama Tsec, que a lo mejor han escuchado, que trabajó con Forma Fantasma en la creación de este proyecto Exinere, que trabajaba con tierras volcánicas en Italia. Y estábamos en las primeras reuniones y Brent estaba absolutamente fascinado con estas historias y con esta idea de poder descubrir un paisaje que parece ser inerte desde las miles de historias muy activas que tiene, pero se agarraba la cabeza a dos manos al pensar en cómo íbamos a hacer algo con sal, porque desde un punto de vista de diseño de productos, era la peor decisión del mundo, porque las propiedades, los atributos de la sal son muy pobres. Se deshace con el más mínimo nivel de humedad, pero a mí justamente eso era lo que me hacía que para mí la sal fuera muy interesante, no desde este como desafío de yo lo voy a transformar en algo estable, pero sino que es un material que podía ayudarme a sacar el foco de tener que construir algo estable, y sino centrarme en cómo atribuirle valor a algo que no necesariamente tiene los atributos físicos o los atributos simbólicos o culturales que nosotros solemos darle a los materiales que elegimos a la hora de construir cosas. Y bueno, existen distintos tipos de desecho. Están las sales de refinamiento, las sales de desecho de descarte que se producen en el refinamiento del litio, dentro de los cuales la bichofita es uno de los más abundantes. Si alguien ha pasado por el Salar de Atacama, se pueden ver estas montañas, cerros de blancos, que son de sales de desecho que no tienen ningún uso. Está la sal de caminos, que es toda la sal que queda desde la ruta, desde la mina hasta el puerto. Y está, bueno, incluso el salitre como un desecho cultural, como un material que fue el oro blanco en alguna época, era nuestro punto de encuentro desde Chile con el mundo internacional, porque el salitre se utilizaba como fertilizante y se utilizaba como explosivo durante la Primera Guerra Mundial, hasta que se inventó el salitre ficticio, digamos, en Alemania, y perdió todo su valor. Y con eso se dejaron todos estos paisajes productivos abandonados, que hoy en día son atracciones turísticas en algunos casos. Pero es interesante ver cómo este valor también se puede dar desde un punto de vista únicamente cultural y de desarrollo tecnológico. Estas son algunas imágenes de las sales de caminos, que es principalmente la sal de desecho con la que más trabajé. Algunas otras imágenes de estos paisajes de desecho. Y luego vino entonces una experimentación material que tenía que ver con esta interacción física con el steam power, con el poder de la cosa. Con tomar estas rocas y hacer lo mismo que hizo Úrsula en su poema, tratar de abrirla, tratar de mezclarla, de ver qué podía hacer, qué propiedades físicas y simbólicas podía rescatar de la sal para poder exhibirlas y crear un nuevo imaginario. Entonces hubo mucho de prueba y error, de entender cómo se comporta la sal a nivel químico, de colaborar con científicos, con químicos, con geólogos que me ayudaron a investigar posibles rutas de desarrollo. Y después de un proceso de experimentación con distintos tipos de sales residuales, vino la propuesta de crear esta instalación que pudiera mostrar a la sal como un material transformativo, como un material performático. Y por eso esta puesta en escena se hizo a partir de crear una superficie gigantesca que pudiera mostrar este material no como objeto, sino como envolvente. En el fondo, no como algo que nosotros como humanos pudiéramos tomar y adjudicar como un poder sobre él, sino que fuera algo que nos pudiera envolver y habitar y nos pudiera entregar una experiencia, en el fondo para establecer esta relación no jerárquica, en la que el ser humano se vea enfrentado a algo de su misma escala. Por eso vino un proceso de producción que fue bastante intenso, ya que la idea fue crear un muro de 1300 palmetas, y transformé el estudio del museo en una especie de fábrica,
trabajando con sales de desecho y yeso, que son materiales que se encuentran básicamente de manera natural en las rocas. Y entonces ahí vino esta puesta en escena, que como les decía tiene que ver, esta propuesta era crear un muro de 3,5 metros de largo con una pequeña curvatura, y que con la interacción con la luz y el sonido pudiera crear esta superficie de un carácter escultórico que actuaba como un dispositivo performático en el espacio y que estuviera interactuando con la luz y con el sonido. La idea de esta instalación y de su escala era justamente poder también atraer a distintos públicos de distintas edades, de distintas procedencias, de distintos intereses, y por eso crear una exhibición que pudiera comunicarse a un nivel de experiencia para mí era muy importante, que considerar que el Design Museum es un museo que recibe un público muy amplio, y un público familiar, o sea, vienen muchos niños, es un museo que recibe a 20.000 personas a la semana, y por lo tanto todos los textos y todo lo que se exhiba tiene que ser comunicado en un lenguaje que sea bastante amigable. Entonces por eso también había un carácter muy escenográfico en esta exhibición. Estaba esta intención de crear esta relación íntima entre el habitante y la superficie como performance. Con esta superficie que en una primera escala está en constante interacción con un sistema de iluminación dinámica que hacía que estas palmetas hechas de cosas tan básicas como sal y yeso pudieran generar un patrón geométrico móvil que parecía moverse, proyectando estas sombras móviles sobre la superficie y capturando la atención del visitante, y generando también una especie de juego visual que te obliga a mirar algo por un tiempo más prolongado de lo que lo miraría si estas sombras no estuvieran ocurriendo. Y en una escala de tiempo más larga, el muro escultórico está cambiando físicamente. Entonces la idea era poder visibilizar esta capacidad de la sal de cristalizarse, de transformarse, y celebrarla más que querer esconderla. Entonces estas palmetas, de manera muy lenta, a lo largo del tiempo, fueron cambiando, se fueron cristalizando, unas más que otras, por razones y procesos que tal vez nunca voy a poder explicar, pero en el fondo esta superficie estaba constantemente interactuando con la humedad de la sala, y por lo tanto cuánta gente había en la sala iba a afectar los niveles de humedad y de temperatura, y por lo tanto de condensación. Entonces se podía crear esta interacción continua entre el habitante y el material, que se hacía visible. Y en el contexto de nuevo de este boom de los biomateriales y de las crisis medioambientales que estamos sufriendo, este material no es biológico, porque la sal no es un material orgánico en el fondo, pero el proyecto, aunque no sea un material orgánico, intenta comunicar este poder de transformación de la misma manera como lo podría hacer un material orgánico. Y de esta manera poder establecer este diálogo de cómo podemos establecer relaciones menos jerárquicas a través del diseño del arte en espacios materiales. Entonces este muro está ahí para cuestionar cómo nos relacionamos tanto con materiales como con paisajes, y para eso, a través de la iluminación y del diseño de esta exhibición, lo trabajé como un espacio ritualístico y escenográfico, en el que se hacía referencia a estos atributos supernaturales de los que hablábamos previamente, que ha tenido la sal. Por eso la instalación tenía también una pieza de sonido, que la desarrolló Tom Burke, un músico inglés, que también ha trabajado con el desierto, y que tuvo este desafío de recrear y reinventar el paisaje sonoro que se escucha en los salares de Atacama, los salares más secos como el salar de Pintado o el salar grande, en el que me pasó al estar parada en la mitad del salar, no hay ningún tipo de movimiento, está todo en silencio, y escuchas cómo estas rocas están crujiendo de manera casi omnipresente y múltiple por todas partes, y es un sonido bastante sobrecogedor, y que para mí fue el mejor ejemplo de cómo explicar que estos materiales están vivos, porque están constantemente reaccionando a la temperatura, a los cambios de temperatura del medio ambiente.
Entonces quisimos con Tom recrear esta pieza de sonido, traer esta experiencia desde el desierto a este espacio, y utilizando todas estas herramientas como vías para poder comunicar estos temas desde un nivel de experiencia. Y luego, si es que la persona quería, el visitante quería saber más, había obviamente un libro en el que hay un ensayo crítico que cuenta la historia desde un punto de vista histórico y político. Hay una vitrina a la izquierda que tiene estas muestras materiales, rocas que fueron traídas desde el desierto, los procesos de experimentación que me llevaron a este diseño final, y estas rocas que se ven acá al frente, que son impresiones 3D de unas rocas que me traje del desierto, con las cuales los niños podían tocarlas, podían manipularlas. Entonces estos elementos escenográficos permiten establecer este diálogo que es transversal y entrega la decisión y la oportunidad al visitante de poder comprometerse con la exhibición de la manera que él o ella quiera. Estos son algunos de los otros elementos escenográficos que habían en este espacio, como este elemento central, que era un asiento, pero también exhibía estas rocas, y la gente se podía sentar acá y mirar esta superficie en acción. Y creo que a nivel de interacción fue un experimento bastante exitoso, porque se logró captivar la atención de la gente y lograr que la gente tuviera una relación súper respetuosa con este espacio. Como les decía antes, el museo tiene muchos niños y las cosas que se ponen en el museo tienen que ser como a prueba de golpes. Entonces estábamos todos al montar esta exhibición un poco asustados, pensando en qué es lo que iba a pasar, cómo la gente iba a reaccionar, cómo iban a interactuar. Y en este espacio, el uso de la luz, del sonido y de la composición simétrica del espacio y el diseño espacial, lograban que la gente entrara a una frecuencia de calma, que creo que también resuena bastante con esta idea de la sal. O sea, estos ladrillos de sal que se venden, de hecho, que son como ladrillos de sal del Himalaya, se ocupan principalmente para salas para curar carne, y en salas de spa o en salas de meditación, en lugares que son para la salud mental. Entonces fue muy interesante ver cómo se empiezan a dar estas reacciones que son naturales, que tienen que ver con las propiedades iniciales que estos materiales tienen para todos nosotros. Entonces con eso ya termino, esto era un poco para mostrar cómo esta exhibición tenía como varias capas de información. Y que además, como les decía, este es un proyecto que es una primera etapa. Creo que es un proyecto de muy largo plazo que va a seguir trabajando tanto con sales de desechos como con otros minerales, pero siempre trabajando con desechos minerales del desierto de Atacama, para ver cómo se pueden levantar estas narrativas, cómo se pueden comunicar y cómo se pueden generar nuevos objetos, espacios, que puedan también activar tanto estos materiales locales como industrias locales y grupos de colaboración locales, que es lo que va a venir un poco más en la segunda etapa. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti por esta presentación. La verdad es que es bien sorprendente el trabajo que has logrado desarrollar en este tiempo. Como habíamos conversado antes de comenzar esta grabación, yo tenía un par de preguntas, pero creo que no las quiero hacer. Quiero que conversemos sobre otras cosas. Hay muchas cosas interesantes que me gustaría que pudiéramos hablar, porque digamos, todo el proceso de investigación filosófico, conceptual, más la exploración en terreno, y digamos toda la voluntad de quienes participaron contigo en esta investigación, más contar con, digamos, las instituciones que te dieron el espacio para poder dar cuenta de estos contenidos, que hace que sea un proyecto súper completo. Y lo que más me llama la atención es que está en pos de algo que va más allá del producto, sino que va en pos de un mensaje o querer cambiar o de querer plantear una nueva mirada en torno a las cosas. Y sobre eso quería que conversáramos, como qué potente es el rol del diseño en cuanto lleva una narrativa y lleva un proyecto para las personas, para que ellas puedan reflexionar en torno a otras cosas, como por ejemplo el entorno. Qué potente es eso. Exacto. Sí, y yo lo encuentro además muy atractivo, muy excitante como creativo, como una herramienta que uno puede incorporar en sus procesos de diseño.
porque creo que muchas veces pasa que el proceso de investigación se separa del producto como cosas Claro. independientes. O sea, la investigación está ahí solo para llegar a un buen producto. Pero yo creo que la mirada es totalmente distinta, o sea, la investigación está ahí como producto en sí mismo y tiene que ser siempre parte de ese producto, porque yo creo que nosotros como diseñadores y artistas tenemos la responsabilidad de elegir cuáles son las temáticas con las que trabajamos y luego cuáles son las narrativas que construimos una vez que elegimos esas temáticas, porque el mismo proyecto, el mismo material, se puede comunicar de maneras totalmente opuestas o distintas. Entonces creo que ser conscientes del poder que tenemos finalmente, o sea, no es poder, no me gusta la palabra poder, pero como de la oportunidad que tenemos de Mm. poder comunicar estas narrativas que pueden levantar muchos temas que son súper importantes además, como entender cómo en una localidad la gente ha entendido este material a lo largo de la historia, o qué otros microorganismos dependen de este material, y ser conscientes de esos aspectos también nos van a dar luces de cómo deberíamos utilizar ese material, porque a veces podemos encontrar un nuevo material que funciona fantástico, pero tal vez si lo llevamos a una escala industrial, empezamos a producir el error que estamos produciendo siempre, que es desestabilizar los ecosistemas locales, que permiten que ese material exista en un primer plano. Entonces, después de 5 años ya va a dejar de existir. Claro. Entonces, es tan necesario, por más obvio que suene, pero es muy necesario mantener este valor narrativo y creo que, claro, como artistas y diseñadores tenemos que ver cómo involucrarlo en el producto final. Claro, porque hay una cierta relación entre, y lo voy a poner en una palabra que quizás puede ser muy populista, pero el transformar el producto o la investigación en un verdadero catalizador como un agente de cambio. Ujú. Tú mismo la estabas comentando y que hay ciertos elementos dentro del feminismo que tú estás incorporando en tu trabajo, ¿cierto? En el cuerpo teórico de tu trabajo, y que de alguna manera también nos permite ver las cosas de una manera distinta y nos permite también empatizar con ciertos aspectos que en nuestra vida jamás hubiésemos empatizado. O sea, Mm. es muy normal encontrarse digamos, en un contexto de turismo, en un determinado ambiente, como por ejemplo el Salar de Atacama, en el cual dicen, bueno, este es un espacio muerto, o este es un lugar donde se puede Claro. respirar la nada, o donde, pero no, pues eso quizás merece que tengamos una reflexión un poco mayor y la exhibición y el diseño te permite poder pensar y reflexionar en torno a eso. Eso es súper interesante. Sí, sí, de todas maneras. En ese sentido creo que por eso yo estoy súper obsesionada con estos libros y invito a todo el mundo a que los lea, Lo tengo porque súper escrito en mi libro, así, de todas maneras lo voy a y descargar. también el de Jane Bennett, By Matter, porque claro, estos pensamientos, estas filosofías al final se pueden aplicar a todo, incluso en muchas de las crisis que estamos viviendo hoy en día, o sea, bueno, la crisis de la pandemia es justamente lo que habla este libro, ¿no? De cómo al final todos dependemos de sistemas entrelazados e invisibles, y la pandemia, si bien ha sido el producto de nuestro poder antropocénico, también ha sido el jaque a nuestro antropoceno, nos ha puesto Claro, totalmente en jaque, o sea, por primera vez somos víctimas de algo invisible. Em, entonces, claro, nos puede hacer ver cosas como esa, pero también nos puede hacer reflexionar en otras temáticas que están ocurriendo hoy en día, que tienen que ver con problemas humanitarios, de discriminación eh, entre grupos humanos, de discriminación de género. Todo esto, si logramos cambiar como a nivel esencial, a nivel filosófico, la manera en cómo nos relacionamos como cuerpos, me encanta como lo dice Levin, claro, como criaturas con otras criaturas, y si podemos respetar a un pedazo de madera, y si podemos respetar a un pedazo de cuerpo humano, si podemos respetar a una roca, a todo, sin que suene como ingenuo, no es como caricaturizar nuestra relación con el objeto, pero desde esta posición menos jerárquica yo creo que podemos abarcar muchos problemas que estamos sufriendo hoy en día. claro, y también esa postura que tú bien comentas, digamos, de esto de que somos criaturas a otras criaturas de alguna manera, como en un plano más bien horizontal, Mm, hace mucho sentido en tu misma investigación porque tratas con culturas indígenas que también dijiste durante tu presentación daban gracias al momento de ujú, explotar determinados materiales porque entendían que existe una cierta igualdad de condiciones entre todos.
como una especie exacto, como de ecosistema súper equilibrado. Y qué exacto. interesante está eso digamos, en tu narrativa también, porque en un plano internacional, me imagino que el elemento indígena, el elemento, digamos, histórico, en estos paisajes debe ser determinante también. O sea, hablar de esta particularidad. Exacto, y es algo que para muchas personas fuera de Chile o por ejemplo acá en UK, claro, es bastante alienígena porque es algo que no Claro, han escuchado, pero al mismo tiempo es algo que llama mucho la atención y que genera un interés muy positivo de querer saber más. Y me acuerdo haber comentado alguna vez en una como charla, reunión, que estaban hablando del nuevo materialismo y estaban hablando de todas estas cosas y yo de repente levanté la mano y dije, oye, pero saben que todo lo que están diciendo es exactamente lo mismo que plantean muchas como visiones indígenas, como lo acabas de exactamente. decir tú. Claro, Y todos quedaron un poco plop, como sí, en realidad sí. claro, Desde entradas totalmente distintas apuntan a lo mismo. Y por eso, claro, en este tipo de exhibiciones es interesante poder dar cuenta de ese factor humano también, de cómo estas problemáticas medioambientales o globales o cómo trabajamos con espacios, con paisajes productivos, se relacionan con los grupos humanos que los habitan, que para mucha gente están como fuera de la ecuación. Como decías tú, cuando la gente ve estas imágenes del desierto se ven como territorios inhóspitos en los claro, que no existe nada, pero ahí han vivido grupos humanos por centenares de años. claro, Eh, claro. Sí, y hay algo más que también me llama la atención, que quizás es un comentario en torno a lo que está ocurriendo ahora con el consumo, la producción local, que es un poco lo que nos convoca a nosotros como organización, en que hay cierto valor en el trato justo del material en torno a una narrativa que permite a los consumidores otorgarle un valor distinto a ese producto que puede obtener. Cuando, por ejemplo, no sé, yo veo tu material, digamos, y veo este ladrillo, lo voy a poner en palabras bien sencillas, pero Ujú. este bloque, este prensado. Sea lo que sea el objeto que puede terminarse, ponte tú que sea, no sé, la cubierta de una mesa. Estoy planteando un tema totalmente ridículo, pero ponte tú que es la cubierta de una mesa. Al momento yo de como consumidor entender digamos, toda aquella narrativa que tú acabas de contar y la importancia que esto ha tenido, digamos, en términos geográficos, en términos culturales, digamos, toda la significancia que hay detrás, todo el elemento poético, además del tratamiento como metafísico que le estás dando. Al yo Mm, entender eso, esa cubierta pasa a ser otra cosa. Y exacto, pareciera ser que la idea de lo desechable ya es algo que viene de otro mundo. O sea, hay una exacto, cosa de la fabricación local y de la narrativa que es súper importante que coexistan para que pueda ser sí, más sustentable aún. exacto. Y ese punto que estás haciendo tú, yo creo que es el más importante, es por qué esto importa. Es porque Claro, nos puede ayudar a cambiar cómo nos relacionamos con el mundo material en general. O sea, estamos claro, tan acostumbrados, como decía al principio, el antropoceno es esta era de armar cadenas productivas que nos permiten crear, crear, crear en un completo desentendimiento claro. con la trayectoria de esas cosas, de cómo llegan a nosotros, de cómo fueron extraídas, cómo pasaron por un barco, cruzaron un océano, o sea, no tenemos idea y nos sentimos súper cómodos en esa posición de no saber. Y lo mismo pasa también con la comida. Ojo que la comida es Sí, y bueno, la por comida al supuesto. final también es materia, así es todo lo mismo, pero las cadenas de producción de la comida son una de las más, si no la más peligrosa para nuestro ecosistema, a través de los monocultivos, etcétera. Entonces, claro, yo creo que este tipo de conversaciones o de proyectos nos puede ayudar a reevaluar cuál es el valor que le damos a las cosas. Y al final, una nota en relación a eso, por ejemplo, el plástico está tan endemonizado hoy en día porque es un material muy contaminante. Sin embargo, yo creo que el plástico en sí mismo no es malo, no es un material maligno, es un material que de hecho tiene unas propiedades que son súper flexibles y fantásticas si es que se usan de manera consciente y de manera apropiada. El problema es cómo nosotros el valor que le damos a ese pedazo de Exactamente. plástico, que es nulo. Entonces, por eso yo creo que hay que atacar el problema desde atacar cómo nosotros manejamos el valor. Claro, de hecho hay una frase que leí hace un tiempo atrás, con respecto, tú también lo citaste, a Forma Fantasma, que Sí. planteaban, y creo que están desarrollando una exhibición en torno a esto, a la madera, decían que un producto de madera, sea cual sea su origen, debiese tener la duración
de lo que le tomó a ese árbol crecer, Claro, como para entender la lógica que hay detrás en torno a esa nueva percepción del consumo y del uso y del valor que nosotros le damos a las cosas. sí, No hace mucho sentido que productos de madera sean tan desechables, como tampoco hace sentido que claro, un material como el plástico se considere como desechable, siendo que tiene posibilidades mucho mayores exacto. de sobrevivir bastante más tiempo, etcétera, y otras propiedades químicas que son fantásticas. Exacto, o sea, si cuando uno agarra una botella de plástico y piensa por un segundo todo lo que tuvo que pasar para que esa Claro, botella llegara a ser lo que es, duele botarla, duele claro. volver a comprarla para botarla. Y claro, lo mismo con la madera o con cualquier tipo de material. Y Forma Fantasma es un estudio, un muy buen ejemplo. Ellos han hecho un trabajo fantástico en todo esto, en incorporar la investigación en el trabajo, en ponerla a la delantera, y en trabajar mucho con el valor narrativo, con el diseño de exhibiciones. Ellos también, además de diseñar productos y objetos, diseñan exhibiciones, y por eso yo creo que es un muy buen combo en el fondo, Claro, de pensar cómo, incluso si estamos diseñando un producto, en cómo ese producto puede existir en un contexto de exhibición en el que se puedan comunicar estas narrativas en, sin la presión de la comercialización del objeto. exactamente, exactamente. Vale, yo creo que por honor al tiempo y por todas las Sí, personas que nos están escuchando, me gustaría primero agradecer enormemente tu participación en el encuentro local de este año y también por haber exhibido tus conocimientos, todo lo que has investigado de manera muy abierta a todos los que están escuchando, ¿cierto? Y nada, también agradecer por lo que estás haciendo en términos identitarios, ¿cierto? Con lo que respecta al diseño y a la materialidad y a la exhibición en un campo internacional, que es tan valioso para todos también que estamos en esto, ¿cierto? En el mundo del diseño. Así que nada, agradecerte de todo corazón, todo el equipo por haber participado en esta charla. gracias a ti, muchas gracias por la invitación, muy contenta de haber compartido estas ideas. Chao, nos vemos, que estés muy bien. Chao.